Buenas tardes, mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es maravilloso poder compartir en la iglesia del Señor y esperando que Dios bendiga no solo este día, sino que la semana y la vida completa que podamos tener aquí en la tierra. Que el Señor haga su perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas. Que el Señor sea levantando a su iglesia, que sea hablándole a su iglesia. Y yo creo que el Señor en todo el tiempo, en todos los tiempos, sabemos que Dios tiene boca y habla, que tiene oídos y oye, y que Él responde a cada oración. Cuando su iglesia está compungida, cuando su iglesia está derramada delante del Señor, Él escucha, Él oye. Y en estos momentos quiero compartir una palabra que sale en Marcos capítulo 9. Y vamos a hablar de unos discípulos que no sabían en dónde estaban parados. No sabían lo que iba a pasar con ellos. Solamente sabían que estaban siguiendo al Maestro, que estaban siguiendo al Hacedor de milagros. Pero vamos a ver cómo nuestro Señor transforma. Y la palabra del Señor dice en Marcos 9, capítulo 9, versículo 7, dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y sabes, vamos a ver por qué el Padre le dice a los discípulos, a algunos discípulos, que a Él, al Señor Jesucristo, había que oír. Nuestro Señor Jesús le dice a 3 de los discípulos que le seguía, Pedro, Jacobo y Juan, y les dice: vamos. Entonces ellos se levantan obedeciendo al Señor y les dice: esperen aquí un ratito. Y el Señor dice que con sus vestiduras blancas, resplandecientes, se encuentra ¿con quiénes? Con Elías y con Moisés. Y sabes, y me llama la atención porque la palabra dice que ellos estaban transformados, o sea, su cara resplandecía, era como la de los ángeles. Yo jamás he visto a un ángel, pero debe ser así. y viene, pero el Padre le dice a los discípulos: quiero que oigan a mi Hijo. Si nosotros nos ponemos a recordar, ¿cierto?, quién era Moisés, quién era Elías, eran grandes profetas, siervos de Dios, en donde Dios los usó para hacer grandes milagros, para guiar a un pueblo, al pueblo de Israel. Y si nosotros nos damos recuerdo de Moisés en el Éxodo, ¿cierto? Moisés fue el que Dios le dio a que libertara a su pueblo. Imagínate, ¿quién ha hecho en este tiempo? ¿Quién ha hecho de levantar la vara y decir que las aguas se abran? Y viene todo un pueblo, cuando era perseguido por los egipcios, viene todo un pueblo y en tierra seca pasa al otro lado para poder ir a su libertad. Y no solo eso, sino que Moisés también fue usado en grandes milagros, cosas sobrenaturales que, a pesar que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, imagínense, Dios aún así, Él obraba en grandes prodigios. ¿Y a quién usaba? A Moisés. Y si vamos con Elías también fue usado en grandes milagros. Fue un profeta que también llamaba al arrepentimiento de Israel. También fue usado grandemente. Y estaban ellos dos con nuestro Señor conversando. Y después cuando en un abrir y cerrar de ojos,
Los discípulos miran, quedan, dice que perplejos. Yo creo que hasta un poco espantados estos hombres. Y viene y el Señor, ¿cierto? Se queda solo sin ellos. Pero el Padre le decía a él, oigan. Y entonces me hace reflexionar, imagínense, las personas, la iglesia del Señor, tenemos dones, visiones, ¿cierto? Cuando oramos, el Señor también se nos presenta en visión, con una palabra, con sueños. ¡Qué hermoso! Pero imagínense, sí, está bien que tengamos los dones porque el Señor las da. Pero el Señor dice, o sea, a pesar de que estos discípulos miraron, vieron, que no fue una cosa que, a ver, yo creo que vi, no. Ellos vieron a Moisés y Elías, pero el Padre le dice, a mi hijo, oigan, a mi hijo amado, al perfecto, al Cordero inmolado, al que es parte de mí. Recordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas en un solo Dios. Pero quiero hablarles de estos discípulos. Después de haber antes visto milagros de los panes, de los peces, que eran multiplicados, después de haber tenido un problemita, ¿cierto?, en la barca, porque las olas, dice la palabra, que se anegaban. Y el Señor dijo, callen, enmudezcan las olas, las tormentas. Los discípulos veían cómo el Maestro hacía grandes milagros. Inclusive los discípulos decían, ¿y quién es este que hasta los vientos se le sujetan? Imagínense, después de haber tenido esta transfiguración, ¿cierto? De haber visto con sus ojos, nadie se los había contado, por lo menos ellos 3. Y vienen y dice que van bajando, ¿y con qué se encuentran? Que estaban peleando, que estaban discutiendo algunos judíos y también, o algunos escribas, y también los discípulos. Y estaban discutiendo porque había un hombre que tenía a su hijo endemoniado. Y mire cómo ellos, estos discípulos estaban discutiendo. Yo me imagino que los escribas decían, oye, ¿y por qué ustedes no pudieron hacerlo? Que no creen en Jesús, que no tienen tantos milagros, que no está pasando tantas cosas. Y no sé si los discípulos decían por otra parte, bueno, es que no sé, no está Jesús y no sé cuál era la discusión, la cosa que estaban discutiendo, porque el demonio no podía salir del hijo de este hombre. Y viene y el Señor dice, ¿por qué discuten? Y entonces viene el padre de este niño endemoniado, de este joven endemoniado, y le dice, ¿sabes qué? Tus discípulos no pudieron hacer nada. Y el Señor le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo he de soportar? Tráigamelo. Y el Señor le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y el padre le sigue contando y dice, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira este padre. No tenía el pleno conocimiento de Jesús. Había oído como tantas personas. Recordemos que no estaban escritas en ese tiempo los evangelios. Y los milagros del Señor, o lo que se podía contar, en ese tiempo no había Instagram, Facebook, no había YouTube, pero increíblemente las obras del amado Señor Jesucristo corrían al instante, sin necesidad
de tener wifi, sin necesidad de tener las condiciones que hoy día tenemos. Pero eran tantos los milagros del Señor, tantos los milagros del Dios mismo, que esta noticia corría. No solamente dentro de un pueblo, sino que fuera de los muros de las ciudades. Imagínense. Y este hombre no conocía al Señor, pero sí decía, hay un hombre que está haciendo milagros, quizás, ojalá Dios quiera, me pueda ayudar. Ojalá que lo que está haciendo con otras personas o en otras ciudades, ojalá pueda sacar a este demonio que está dentro de mi hijo, que lo está matando día a día desde niño. No sabemos de qué edad. De 3 años, de 10 años. Pero era desde niño. Imagínense que lo cubrimos con la sangre del Señor. A los hijos nuestros. Alguno endemoniado que está desde niño, que hoy día es un joven, pero que desde niño, que tiene, digamos, problemas de demonios. Y que el Señor nos cubra con su sangre preciosa. Pero este hombre, al escuchar que había alguien que estaba sanando, no sabía que era hijo de Dios, no sabía que era el ungido. Pero él le cuenta, ¿sabes qué? Le dije a tus discípulos, a los que andan contigo, y no pudieron. ¿Puedes? ¿Puedes? Pero mire qué lindo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Al que oye al Señor, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. O sea, no, clamar no es una cosa, tienes razón. No. Clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sabes qué? Recordando en algunos pasajes de la palabra, cuando habían personas que venían, el Señor venía y los sanaba. Pero a este padre le decía, ¿crees? O sea, lo confrontó con su propia incredulidad. Lo confrontó con lo que ven sus propios ojos, las circunstancias. Pero viene y este hombre le dice, ayuda a mi incredulidad. Un hombre que tenía un problema, no sé si sabía las escrituras, no sé, que era solamente la palabra habla de este hombre y su hijo. Y mira qué hermoso, porque fue el que le dijo, no los discípulos, sino que él mismo le dice, se encuentra con el Señor, se encuentra con el Mesías. Y sabía que ese era su problema, la incredulidad. Y le dice, por favor, ayuda mi incredulidad. Y viene, y el espíritu que estaba mudo y que era sordo, el Señor lo mandó a salir del cuerpo de ese muchacho. Qué hermoso, qué tremendo. Pero la historia no queda ahí, porque estamos hablando de los discípulos. Y viene, y los discípulos le dicen, maestro, ¿qué pasó? Y vienen, y los discípulos, y el Señor le dice a los discípulos, este género no sale, que ya lo sabemos, ¿cierto? Con oración y ayuno. Entonces seguimos con el capítulo 9 de Marcos, cuando Jesús anuncia otra vez su muerte. Y el Señor empieza a hablarle, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
ellos no entendían nada, los discípulos no captaban nada. Y ellos decían, ay, ¿qué querrá decir? Por temor no querían preguntarle más. Pero mire qué simpático. En el versículo 33 del capítulo 9, hay una pregunta, por lo menos en la Reina Valera, comienza así. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿ustedes qué discutían entre ustedes en el camino? Bueno, el Señor ya lo sabía, sí lo sabemos. Pero era necesario que estos discípulos le hablaran, le conversaran. A ver, ¿cuál era la discusión de ustedes en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Y entonces el Señor le dice, y los deja nuevamente perplejos, dice que si alguno quiere ser el primero, ¿qué será? El postrero de todos, y él servirá de todos. Y ahora, ¿por qué, digamos, seguimos con los discípulos? Porque, imagínense, habían visto milagros. Recopilemos. 3 de esos discípulos habían estado en la transfiguración. Luego, estos discípulos también habían visto cómo el Señor había echado fuera a los demonios del joven, ¿cierto? Pero ahora venían en el camino, todos ellos conversando, ¿cierto? Entre ellos conversando, pero estaban discutiendo, imagínense, ¿quién iba a ser el mayor? Oye, no, que yo voy a ser líder. No, yo voy a ser pastor. Ah, no, yo voy a ser apóstol. Y viene, y estos discípulos, ¿cierto? Los deja perplejos, porque aún no comprendían. Imagínense, todavía no comprendían lo que al Señor le iba a suceder. Todavía no comprendían que tenían que pasar por el desprecio, que su Señor tenía que pasar por el desprecio. Tenía que pasar, digamos, por la afrenta en contra de Él, la humanidad en contra de Él. Todavía no comprendían que el Maestro tenía que morir en la cruz, en un madero, como un injusto, como un pecador. Todavía estos discípulos no comprendían que su Señor tenía que morir para resucitar. Todavía no comprendían nada de lo que era padecer por la causa de Cristo. Y entonces ellos pensaban que el liderazgo, que estar con Jesús, oye, yo estoy con el maestro, yo estoy con el rabí. Oye, yo acompaño digamos, al maestro a que haga todos los milagros que está haciendo. Nadie, ni siquiera Moisés, ha hecho tales cosas como nuestro maestro. Es una gente importante. ¿Y yo con quién me junto? Por supuesto, pues, con el que es importante. Y como es tan importante, nosotros somos importantes. Nosotros, somos reyes y sacerdotes. Pero no como lo decía después en unos años más Pablo, sino que ellos querían ser vistos. Ya era tanto tiempo en que es cierto que habían sido pescadores, en que muchas veces lo pasaban, digamos, por encima de ellos, ¿cierto? Entonces muchas veces, o todavía, no comprendían que era seguir a su Señor. Como el liderazgo de este mundo, muchas veces se piensa que el ser discípulo de Cristo, el tener un liderazgo de Cristo, es como
como lo que está en este mundo. Los de arriba mandan y los de abajo tienen que obedecer nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Y de repente es tanta la presión que hay desde arriba hacia abajo que los de abajo tienen que armar alguna situación por ahí. Y entonces, estos discípulos todavía no comprendían que era seguir a Cristo. Y no solamente con eso. Bendito sea el Padre. Bendito sea mi Señor. No solamente con eso. Estaban los discípulos. Estaban con el Maestro. Y de repente escuchan, ¿cierto? Y les dicen al Maestro, Juan, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue. ¿Y qué hicimos? Por supuesto, pues, se lo prohibimos porque no nos seguía. Imagínese, maestro, ¿quién se cree este hombre? Echando fuera demonios, ahí más encima usa su nombre. No, está loco, si no está con nosotros. ¡Chao! Pero Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y si nos damos cuenta, ¿cierto? Si hemos puesto atención en este Marcos capítulo 9, cómo estos discípulos, ¿cierto? Todavía no conocían lo que el Maestro tenía que hacer. Pero yo mire qué lindo, cómo el Maestro, a pesar de todo lo que tenía que oír, Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que Él tenía que decirle, no, pues Juan, si la cosa no es así, Pedro, ya, pues Jacobo, Mateo, la cosa no es así como ustedes creen. Estuvo 3 años con los discípulos y jamás a ninguno de ellos dijo, esta es una hora perdida, pierdo mi tiempo con ustedes. ¿Cómo estos discípulos fueron transformados? Menos uno que era el hijo de la perdición y que ya estaba en las Escrituras, escrito. Y si nosotros vemos la diferencia que hay de un buen discipulado, ¿cierto? Del maestro, vamos a Hechos capítulo 5, nosotros podemos ver que, ¿cierto? En Hechos capítulo 2, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en diferentes idiomas, el Señor les ha usado también ya cuando nuestro Señor Jesucristo ya asciende a los cielos para que los discípulos comiencen el ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto? Y viene Pedro, ¿cierto? Viene y estaba con Juan, ellos predicaban, entonces le decían, ¿a quién es mejor oír? ¿A ustedes o a Dios? Ellos ya habían sido transformados. Imagínense, tan transformados y ahí pudieron comprender la obra del Señor. Lo que no pudieron comprender antes, lo comprendieron, obviamente, después. Cuando ya sus ojos habían visto que el Señor había, ¿cierto?, padecido con sus ojos, ahí mismo ellos habían visto que su maestro había sido crucificado. A ellos mismos habían visto, ¿cierto?, cómo el Señor había resucitado. Y la resurrección, ¿cierto?, ellos no creían mucho de la resurrección. Imagínense, recuerde. Estaba, ¿cierto? La discípula María va a mirar la tumba y viene y ella empieza a llorar porque no está el cuerpo de su maestro, que donde estaba, un ángel se le aparece y le dice, María, estás buscando al que está vivo, al que vive entre los muertos.
Y entonces ella dice, ¿qué? Tu maestro ha resucitado. Y María cree rápidamente, ¿cierto? Y va y se lo cuenta a los discípulos. Y viene, y estos discípulos después cuando el Señor empieza, ¿cierto? Resucitado, comienza a ir a visitar a los que creían en Él. Y se manifiesta a ellos mismos, o sea, ellos pudieron ver con sus ojos lo que el maestro les había enseñado, lo que el maestro le había dicho. Y estos, bendito sea el nombre del Señor, comienzan recién a comprender cuando ellos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a predicar las verdades de Jesús. Es tan hermoso la transformación de estos discípulos. Es tan preciosa que viene y estos discípulos comienzan a predicar del Evangelio. Empiezan a ser usados por el Espíritu Santo para sanar. Imagínense. Pedro le decía a uno que estaba paralítico por años, 40 años creo. Y viene y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Ve, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dice, oigan, no me miren a mí, le decía a la gente. Un Pedro transformado. No me miren a mí, miren al Maestro. Él vive. Bendito sea el Señor. Y después de haber sido, dice que los fariseos, los escribas, ¿cierto? Los judíos que estaban bajo la ley, dice que les azotaron a Pedro en algún momento, ¿cierto? Y ellos dice que salieron gozosos. Quiero leérselos. En el Hechos capítulo 5 del 39 al 42, había un hombre que decía, más si es de Dios, no la pueden destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Él le hablaba a los judíos. Y conviniendo con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y miren qué lindo. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, no estamos tan lejos de la realidad de los discípulos. No estamos tan lejos. Y quizás en algún momento, querido hermano, querida hermana, en algún momento quizás te sentiste siendo líder, no sé, llevando quizás a una persona, un grupo, a una persona. Y a lo mejor tú dices, pierdo el tiempo con esta persona, no entiende. Le enseño, oro, pero no entiende. ¿Es mi tiempo perdido? No, hermano, hermana, no es un tiempo perdido, porque el que hace la obra no eres tú. El que hace la obra es el Señor, es el Espíritu Santo. Hay algunos que somos un poquito lentos, otros son más rápidos para entender, para comprender, para tener la revelación del Señor. No creas que es un tiempo perdido con la persona que has estado discipulando, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo toda la paciencia con estos apóstoles, con estos discípulos que no podían comprender, que ellos peleaban, que yo quiero estar a la izquierda, no, que yo quiero estar a la derecha. En algún momento, ¿cierto?, estaban estos hermanos, Jacobo y Juan, y ellos le decían, por favor, Señor, por favor, cuando tú estés en tu reino, por favor, que mi hermano esté a la derecha y yo a la izquierda. No se te vaya a olvidar, por favor. Y viene y el Señor le dice, oye, a mí no me toca saber eso, solo el Padre que ya le ha concedido.
Imagínate cómo estos discípulos que pensaban que el seguir a Cristo era tener un estatus social, era un estatus de, yo sigo al rabí, yo sigo al maestro. No, el que seamos discípulos del Señor, el que sigamos a Cristo, no tiene nada que ver con el estatus social. Tiene que ver con negarme a quién soy yo. Tiene que ver que tengo que morir para que Cristo viva en mí. Tiene que ver con que tengo que dar mi vida por la causa de Cristo. El ser discípulos, el seguir a Cristo, quiere decir que voy a predicar su evangelio, que voy a predicar a Jesucristo, su gracia. Quiere decir que voy a levantar al que está caído. Quiere decir que tengo que hasta soportar al que no piensa como yo, al que tengo que mirar con amor. Y créame, como en este espejo que se ve aquí, me veo yo. ¿Cuánto a estos discípulos les costó ver al Señor, el dar su vida? El Señor ya no era la primera vez que le decía a estos discípulos, el Hijo tiene que ser perseguido. Imagínense, en algún momento Pedro le dice, ni tal te acontezca. Señor, ¿por qué quieres sufrir de esta manera? ¿Cómo mejor no nos vamos? Pero sin embargo, este discípulo, este Pedro, junto con Juan y junto después, porque sabemos que en Hechos capítulo 7 ya comienza la persecución de la iglesia. Ya empieza a cumplirse todo lo que el Señor les había dicho de que la iglesia o los que seguían a Cristo, ¿cierto?, iban a ser perseguidos, iban a ser devorados, iban a ser como ovejas en medio de lobos. Pero perseveren porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Recordémoslo. Y ahí, ¿y cómo empieza esta persecución de la iglesia, cierto? Con la muerte de Esteban. Con la muerte de este hombre. Pero ellos se gozaban porque podían decir, hemos sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. ¿Qué es lo que te dice el Señor? ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Qué voz estamos escuchando? Mira, muchas veces no sabemos qué significa una palabra en el griego. Muchas veces no sabemos qué significa una palabra en arameo. Quizás nos equivocamos con confundir a Moisés con Abraham, ¿cierto? Muchas veces nos confundimos en que, ¿era Elías o era Isaías? Quizás nos confundimos. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, has querido leer la palabra y te da sueño, justo tienes otros compromisos? Pero que eso no te detenga. En Hechos 2, la gente se maravillaba. La gente se maravillaba porque decía, ellos no tienen estudios, sin embargo, yo lo escucho hablar en mi lengua, lo escucho clarito. Oye, sigue al Señor que dio su vida por nosotros. Sigue adelante. No te vuelvas atrás. Créeme, nada es mayor. Ninguna circunstancia es mayor que el amor de nuestro Dios, de nuestro maravilloso Rey.
Sigue predicando, sigue amando, sigue perdonando, sigue levantando tus brazos. Y aún cuando quizás te dicen, ay, de lo que estás hablando, mira lo que está pasando en este tiempo, no ves tantas muertes que hay, ¿dónde está tu Dios? Sigue predicando el nombre del Señor. Y sí, es muy difícil porque hasta misma yo estoy llorando. Pero que el gozo del Señor, aún cuando somos perseguidos, esté. Y que podamos decirle al Señor, Señor, soy hallada digna, no porque tengo el mejor auto, no porque tengo la mejor casa, no porque estoy yendo a una iglesia que hay mucha gente, que hay muchas cosas, no porque me ascendieron en mi trabajo, sino que podamos decirle al Señor, Señor, soy hallada digna. Gracias por estos azotes, que es difícil. Pero podamos decirle al Señor, soy hallada digna de padecer afrenta por causa de tu nombre. Más que peleas por conocimiento, mira que en Facebook unos dicen una cosa, otras dicen otra. Entre hermanos se pelean por una palabra, por una oración. No, hermanos. El Señor añadía a su iglesia. Estaban unidos y unánimes, sintiendo uno solo, una familia. ¿En qué conocerán que ustedes son mis discípulos? Recuerden, en que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuánto en este tiempo algunos dicen, no me ha tocado por la obediencia, no me ha tocado la muerte? Mis hermanos, o sea, no nos ha tocado, gloria al Señor. Y si nos toca, gloria al Señor también. Hemos tenido en este tiempo, quizás humanamente podemos decir, pérdidas de nuestros seres queridos. Pero al final es ganancia, porque sabemos que duermen esperando la resurrección. Mis hermanos y hermanas, que el Señor bendiga sus vidas. Y quiero orar en esta hora. Papito amado, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña. Nosotros no estamos lejos de lo que los discípulos, Señor, fueron en algún momento. Señor, te amamos, te bendecimos. Y quizás en algún momento no hay la mayor revelación, Señor, de qué es seguirte a ti. Papito amado, perdónanos. Pero en esta hora, Señor, queremos oírte a ti. Si nosotros podemos recorrer los 4 evangelios, siempre dijiste morir, servir, ponerse al último para ser el primero. Papito, Señor,
Queremos ser transformados. Porque queremos que tu palabra, no la nuestra, que tu vida, Señor, siga, mi Dios, en aumento, Padre. A cuántas personas que se pierden, a cuántos, Señor, que están muertos en vida, mi Dios maravilloso, que necesitan, Señor, de tu resurrección, que necesitan esa puerta, mi Dios maravilloso, que sea presentada a estas personas para que puedan vivir, para que puedan resucitar. Papito, oramos también, Señor, por nuestros hermanos que en esta hora están, Señor, como caídos, Señor, con falta hasta de fe. Papito, oramos para que tú les levantes, amado Rey. Señor, que tu iglesia sea una, Señor bendito. Señor, queremos, amado Rey, ser llenos de tu Santo Espíritu. No solo para un culto, no solo para decir, oye, qué linda está la alabanza. Oh, no, si el Señor me tocó por ese momento. No, no hermanos, no hermanas. El Espíritu Santo toca para que nuestra vida sea transformada. El Espíritu Santo toca para que seamos usados a sacarle las cadenas a los que están cautivos. El Espíritu Santo nos toca como le tocó a estos discípulos. No para un solo día, no solamente cuando estaban orando. ¡Ay, que estuvo linda la oración! Y después salgo de la oración y quedo, ¿cómo estás? Bien. El Señor me habló. No. El Espíritu Santo toca. No para que tú te sientas más importante. El Espíritu Santo toca no para que podamos mirar en menos al que no ora, al que no sabe tanto de la palabra. El Espíritu Santo toca para que seamos usados, para que la vida de Jesucristo sea reflejada en nosotros y no para pelear por Facebook. El Espíritu Santo nos toca para poder hablar y libertar. El Espíritu Santo nos toca para unir fuerzas. El Espíritu Santo toca para que Él se glorifique y no nosotros como seres humanos. Bendito sea el Señor. Iglesia preciosa, que el Señor bendiga tu vida. Seamos llenos del precioso Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas, para libertar al que está cautivo, para sanar los corazones afligidos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones. Shalom.